Estamos listos para el repaso, el Génesis como fundamento. Al analizar un pasaje de las Escrituras siempre tenemos que ver qué dice antes y después. Pongo como ejemplo Hechos 10. El mundo cristiano dice que Hechos 10 trata de mostrar que ya se puede comer de todo. Pero si nosotros analizamos el contexto, no está hablando de alimentación. La Biblia es demasiado clara. Y eso es lo difícil de entender del mundo cristiano. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de esta lección, la número 2 del trimestre, que se titula El Génesis como fundamento. Y el texto para memorizarlo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 29. Y leo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como siempre, para abrir las Sagradas Escrituras, hay que abrirla con oración para pedir la dirección de Dios. Oremos. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tus Escrituras. Queremos pedir tu dirección y que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento para que nos hables directamente a nuestras mentes y a nuestros corazones. Una bendición especial para cada hermano, cada hermana que está viendo este repaso de la lección. Sé tú con ellos, también con nosotros. Dirige tu iglesia y gracias por el privilegio, Señor, de poder escudriñar tu palabra en libertad. Humildemente te lo imploramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, no olviden suscribirse al canal y de esa manera se pueda compartir el mensaje. Y ustedes, por su lado, también pueden compartir con sus seres amados, hermanos de iglesia, donde quiera que se encuentren. Y hablando de hermanos de iglesia, quiero enviar un saludo para 2 personas en esta semana. Lamentablemente no nos pusieron desde donde nos ven, pero quiero enviar un saludo para Segundo Caula. En alguna parte del planeta sabemos que la iglesia de Dios es una sola, así que hermano Segundo Caula, desde donde quiera que usted nos esté viendo, le enviamos un fuerte abrazo y que las bendiciones de Dios sean sobre usted. De la misma manera para Doris Córdoba, tampoco nos ha puesto desde donde nos ve. Para la hermana Doris, que Dios le bendiga, que multiplique sus bendiciones y que le dé todo momento sabiduría para que el aprendizaje que hacemos juntos pueda servir de bendición para su vida y para las personas que la rodean. Un fuerte abrazo para ustedes dos. Y no olviden ponernos desde donde nos ven. Es muy importante para así poder incluir en los saludos. La semana anterior habíamos visto algunos términos, quizás un poco desconocidos para algún hermano o alguna hermana. Para la mayoría no, pero habíamos visto acerca de la hermenéutica y que es la forma o el arte de poder analizar, interpretar y comprender las Sagradas Escrituras y que esto se aplicaba también a libros filosóficos y poéticos también. Entonces se ha hecho más extenso el concepto de hermenéutica. Pero también en el análisis de la Biblia, al estudiar las Sagradas Escrituras, hay lo que se conoce como el análisis exegético. Y esto no es otra cosa pues que poder analizar los diferentes contextos que tiene. Y yo quiero hablar solamente de 2. El contexto inmediato y el contexto general, que esto tiene que ver a su vez pues con el contexto literario. ¿Por qué quiero hablar del contexto general y el contexto inmediato? Porque al analizar un pasaje de las Escrituras siempre tenemos que ver qué dice antes y después. Pongo como ejemplo Hechos 10. El mundo cristiano dice que Hechos 10 trata de mostrar que ya se puede comer de todo. Pero si nosotros analizamos el contexto, no está hablando de alimentación, está hablando de la discriminación a los gentiles, a quienes Cristo vino a salvar. Entonces el mensaje se puede distorsionar cuando nosotros no hacemos un análisis. Y vamos a ver ejemplos en esta lección, donde a veces la forma de interpretación es tan absurda y necesitamos conocer esto. ¿Por qué? Recordemos que hay profecías en la Biblia, y siempre lo cito, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y el resto de su descendencia, que somos los que guardamos los mandamientos. Eso está claro. El dragón, que es Satanás, no duerme. ¿Y a quién ataca? Al pueblo adventista.
Aparte de eso, tenemos los escritos de Ellen White que dice que grandes estrellas o grandes lumbreras se apagarán. Y no es que se apagarán, sino que se pasarán hacia la banda contraria. La semana pasada habíamos visto acerca de lo privilegiado que somos como pueblo adventista al tener las mejores escuelas de teología. Y eso es innegable. Y que no existe egoísmo en nuestras escuelas de teología, en nuestras facultades de teología, porque gente con gran preparación prepara un folleto para que nosotros cada trimestre seamos un poquito más teólogos también. Y ese es el privilegio que tenemos. Cuando nosotros vemos en las iglesias no adventistas que hay algún erudito, es curioso. Estos eruditos que están en otras iglesias nacieron como eruditos en la iglesia adventista. Estudiaron en alguna facultad adventista y por razones de diferentes índoles que no nos toca a nosotros juzgar ni analizar, pues terminaron yéndose y convirtiéndose ahora en aquellos que atacan a la iglesia adventista. Y no van a buscar almas afuera, no van a buscar a los perdidos, no. Quieren siempre sacar personas de la iglesia. Entonces debemos estar preparados para esto. ¿Y qué mejor preparación que leyendo la lección de la escuela sabática? Todos los sábados en el mundo entero se lee la misma lección, los mismos temas, los mismos versículos de la Biblia, si bien es cierto en diferentes idiomas, pero ese es el privilegio que nosotros tenemos, es la única iglesia en el planeta que lo hace. Y eso es un privilegio. Quizás la semana pasada yo utilicé la palabra orgullo y por más que lo utilice en sentido positivo, orgullo es orgullo y es producto del pecado. Entonces, pero sí es motivo de emoción y una gran responsabilidad de saber que tenemos o que somos un pueblo privilegiado que estudia, que escudriña las escrituras. Entonces vamos directamente a la parte del día domingo y algo que también quisiera hablar, ya que hablé del exégesis. Hay otra forma de interpretación que ya inclusive se la ha adoptado como una forma de análisis y que es la eisegesis. La exégesis es analizar el texto, su contexto, contexto inmediato, contexto general. Y nosotros como pueblo adventista analizamos también el principio, que ya vamos a leer en la lección. Pero sin embargo hay personas que también aplican lo que se llama eisegesis, donde yo tengo una idea preconcebida y yo quiero buscar en la Biblia algo que apoye mi idea. Entonces, yo no estoy dejándome llevar por la enseñanza de la Biblia, sino que quiero decir a la Biblia algo que quiero que diga de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a mi forma de pensar, o como dice las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo, conforme a mi concupiscencia, porque dice que en los últimos tiempos se levantarán maestros conforme a su propia concupiscencia, o sea, de acuerdo a mis inclinaciones. Yo quiero mi conducta ampararla en la Biblia. Eso se llama eisegesis. Cuando yo busco un texto, un pasaje, para apoyar mi convicción y mi conducta. Como habíamos dicho, vamos a el principio de la primera mención. Todo empieza por el comienzo. Y la primera mención tiene que ver cómo se hacen o cómo se originan las cosas. Por eso la lección de esta semana habla del Génesis, porque todo empieza en el Génesis. De hecho, la mayoría de las doctrinas cristianas están basadas en los primeros capítulos del libro de Génesis. Si nosotros leemos los primeros 11 capítulos, hay una riqueza doctrinal increíble. Pero cuando nosotros decimos que el Génesis era para los judíos, que el Pentateuco era para los judíos, nos estamos perdiendo una bendición de poder encontrar una mina teológica. Entonces, cuando hablamos de la primera vez, debemos tomar en cuenta un principio que es lo que vamos a ver en dos textos. Isaías capítulo 40 y versículos 7 y 8, y también en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ese es el texto que nosotros lo conocemos muy bien, es el versículo 8. ¿Por qué? Porque cuando damos un estudio bíblico, estamos tratamos
de enseñar que la palabra de Dios permanece para siempre, este es el texto que siempre citamos. Mas la lección está citando dos textos, que es el versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Y ahí viene el texto del versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí hay un principio que es la permanencia y la eternidad, pero quiero leer también Malaquías capítulo 3 y versículo 6. Este texto de Malaquías capítulo 3 y versículo 6 también es un texto muy conocido por nosotros. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y el texto de Hebreos capítulo 13, versículo 8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El principio que nosotros debemos analizar cuando se cita por primera vez o cuando encontramos una palabra por primera vez en la Biblia es ver estos principios de la eternidad de Dios, de que Dios no cambia. Dios no hace algo temporal. Y Dios no es aquel que las cosas le salen mal ahora como me salieron mal, voy a buscar la forma de hacerlo nuevamente. No, porque eso rebajaría la omnipotencia de Dios. Dios no es un hombre. Cuando nosotros interpretamos la profecía, como es hacia donde nos lleva el estudio de la lección, debemos pensar en el principio de la eternidad de Dios y de la eternidad de las cosas que Él hace. En Génesis nos muestra el comienzo de todo. Para poder interpretar Apocalipsis, de paso, Apocalipsis es un libro que Juan lo escribe, como dijimos en la lección pasada, pensando en conceptos que todo el pueblo hacia quien escribía, que el mensaje hacia quien escribía, sabían las escrituras y sabían el Antiguo Testamento, obviamente porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, estaba recién en proceso y no se lo había anexado al canon bíblico. Por lo tanto, cuando Juan escribe con el concepto de haber leído el Antiguo Testamento. Y con ese concepto se escribe, y miren qué curioso, las 2/3 partes del libro de Apocalipsis no es algo nuevo, es algo que ya se escribió en alguna parte del Antiguo Testamento. Y desde Génesis, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es uno de los errores? Que cuando nosotros tratamos de analizar un texto, especialmente profético, no caemos en cuenta en el principio de que Dios es eterno y que Dios hace todas las cosas eternas. Pero ustedes pueden decir, pero habla de un pacto, nuevo pacto, antiguo pacto. La Biblia nos enseña que habla de un tipo y antitipo, que nos habla de una figura y lo real. Y todo eso vamos a verlo en la lección de esta semana. Y pasamos a la siguiente parte, la comprensión del amor de Dios. Curiosamente, cuando Dios, o en la Biblia, cuando se menciona la primera vez el amor, también está anexado a una prueba. No vamos a leer todo el párrafo, todo el texto, porque es extenso, pero está anexado o allí consta en la experiencia donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Sacrificio y amor. Pero sí quiero leer el capítulo 22 y versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A tu único Isaac, a quien amas. Isaac se convierte en el símbolo, en la representación de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios le dice a tu único Isaac, a quien amas. Y si nosotros comparamos este pasaje con lo que dice San Juan capítulo 3 y versículo 16, un texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De paso, este texto muestra hasta dónde es capaz de llegar el amor de Dios. Porque cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, no dice que amó a los buenos, no dice que amó al creyente, no dice que amó a una persona que es un líder, que tiene una vida ejemplar. No, amó al mundo. Amar a quien nos ama no tiene nada de ejemplar, porque a veces, o como hemos analizado otras veces, es un amor egoísta. Pero amar a quien no nos ama, eso es verdaderamente amor. Entonces, en este ejemplo, la primera vez que se menciona la palabra amor en la Biblia es precisamente en este versículo. Y ha pasado alrededor de 2000 años después de Adán. La pregunta es, ¿en ese tiempo nadie amó? ¿Por qué recién se lo menciona allí? A veces tampoco podemos caer en los extremos, y ya vamos a ver algún ejemplo de extremos en las interpretaciones bíblicas. Pero el hecho de que Dios haya querido mostrarle a Abraham acerca de su amor, que era semejante al amor que había ya crecido en Abraham, porque como vimos en la lección pasada, el ser humano natural no es capaz de amar, mucho menos en la forma como Dios nos manda a amar. El amor del ser humano es solamente producto del amor de Dios cuando nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, porque de otra manera el ser humano es egoísta, no es capaz de amar. El único amor que se parece un poco al amor de Dios es el amor de padre, de madre hacia sus hijos. Ese es un pálido reflejo del amor de Dios. No solamente habla del amor, en este pasaje también habla por primera vez de la palabra cordero. Repito, alrededor de 2000 años. ¿Por qué hago hincapié en esta cantidad de tiempo? Cuando van hacia el sacrificio, cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio, Abraham obedece a Dios. Y según Hebreos, lo hace con la convicción que Dios lo iba a resucitar, porque le había dicho que a través de Isaac y le iba a dar una descendencia que iba a ser como las estrellas de los cielos. Y muestra su fe en Dios en el momento que no tiene duda que a través de ese hijo Dios iba a cumplir su promesa. Por lo tanto, lo hace sin dudar. ¿Qué prueba más grande? ¿Qué prueba más dura? Y aquí encontramos una lección para aquellas personas que dicen que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada porque por la gracia de Cristo ya somos salvos y ya no hay nada que hacer, y que nos hemos librado del peso de las buenas obras. Curiosamente, en Mateo, en los evangelios, cuando habla acerca del ajuste final de cuentas, dice que Jesús vendrá a pagar a cada uno según sea su obra. Es un texto que lo pasan por alto. Yo escuchaba una predicación de uno de los eruditos de los que les hablaba anteriormente, salido de la iglesia adventista, que decía que, y ponía con nombre, que inclusive Hitler podría ser salvo, o tal vez será salvo. Y porque personas de ese grado de conducta implacable tan extrema como él, en algún momento va a terminar arrepintiéndose y que Dios va a dar la oportunidad. Pero eso no es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y obviamente si no enseñan las Sagradas Escrituras, es imposible que lo haya aprendido en una de nuestras escuelas de teología. Pero allí es donde están los extremos. ¿Cuál es uno de esos extremos? Podríamos pensar que como en 2000 años no se habla de cordero, que en esos 2000 años no hubo sacrificio. Pero si nosotros nos remontamos al Génesis, en Génesis nos habla acerca del pecado y que Dios le hizo a Adán y a Eva túnicas de piel. Obviamente, ahí está implícito. Una de las versiones que hay en el mundo cristiano que está en contra de la ley de Dios y específicamente en contra del sábado, es decir, que los patriarcas nunca guardaron el sábado, porque no hay un registro en la Biblia que diga que guardaron el sábado. Y aquí estamos tomando como ejemplo la palabra cordero. La palabra cordero recién se la menciona alrededor de 2000 años. No es exactamente 2000, pero estamos hablando de alrededor de 2000 años después de Adán, después del pecado. Por primera vez se la menciona. En el caso del sábado,
se lo menciona en Génesis, en la creación, en los 2 primeros capítulos. Pero el mundo cristiano, para tratar de hacer a un lado este mandamiento, dice que los patriarcas nunca guardaron. Y yo voy a ir a un caso extremo. Pongamos como ejemplo, la Biblia dice que Adán y Eva tomaron del fruto que Dios había dicho que no coma, porque de cierto iban a morir, y comen de él. Pero no hay un registro en la Biblia que diga que Adán y Eva comieron hasta que se murieron. Pero el hecho de que no haya un registro en la Biblia que digan que comieron, no significa que vivieron sin comer todo el resto de la vida. Es algo extremo. Y ustedes podrían decir inclusive que es hasta absurdo, pero hasta allá es capaz de llegar el ser humano cuando tiene una idea preconcebida y quiere buscar apoyo en las Sagradas Escrituras. Esta primera vez, cuando habla acerca del Cordero, y está citando la pregunta, la interrogante de Isaac hacia su padre. Leemos Génesis 22 y versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: He aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Nosotros no podemos entender ni el amor de Abraham hacia Dios. No es un amor que nace de un corazón egoísta que ha heredado el pecado. Es un amor que nace de Dios morando en nuestros corazones. Pero quizás es la pregunta más difícil. Sin embargo, proféticamente, y Abraham se convierte en un profeta, vamos a sacar todos los libros de la Biblia y vamos a dejar solamente 2 textos. 3 textos, 3 pasajes. Y repito esta pregunta que hace Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cumplimiento de esta pregunta y de la respuesta que da Abraham es la que encontramos en el texto para memorizar. Y es como que si Juan, el Bautista, le haya respondido a Isaac diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos el símbolo de, en este ejemplo, Abraham, con su amor a Dios, significa a Dios el Padre. Isaac simboliza a su Hijo Jesucristo. Y cuando le dice Dios se proveerá de cordero, es cuando ven el cordero enredado y va en reemplazo de Isaac. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo simboliza esto en Apocalipsis? Ya yendo a la parte profética. Nosotros buscamos en Apocalipsis capítulo 5 y allí está cómo simboliza esto a Jesús en el Apocalipsis. Para eso buscamos Apocalipsis capítulo 5 y versículos 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Sí ven lo hermoso que es cómo la Biblia se compagina? Y miren que hay un principio que lo aplica Jesús. Recuerden cuando lo quieren los saduceos, tratando de mostrar que no había resurrección, le ponen acerca de su historia de los 7 hermanos y una sola mujer. Jesús les dice: erráis ignorando las Escrituras. Y después de decirles que en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento, dice: ¿no habéis leído en las Escrituras cuando dice que Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Y lo dice cuando ellos ya habían muerto. Y Jesús le dice: por lo tanto, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces está hablando de una resurrección. Está implícito allí. Y ese principio que habíamos visto está basado en la eternidad de Dios, en el poder de Dios,
que puede resucitar de los muertos a aquellos que creemos en Él. Y pasamos a la siguiente parte, que es la muerte, que es la parte del día miércoles. Para esto los invito a leer Génesis capítulo 2, versículos desde el 15 hasta el 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La primera vez de la palabra muerte está en Génesis y está antes de que Adán y Eva pecaren. Mas en Génesis capítulo 3 encontramos la contradicción que le da la serpiente a lo que Dios había dicho. La advertencia que Dios le da, y todos sabemos que Adán y Eva desobedecieron y se expusieron a la muerte. La muerte viene como consecuencia de que el hombre se desconecta del autor de la vida, que es Dios. Cuando Dios le dice: de cierto morirás, no le estaba diciendo una amenaza, le estaba diciendo cuál era la consecuencia. Alejarse de Dios o pecar, desobedecer, pecar, es desconectarse de Dios. Por eso es que la paga del pecado es la muerte, porque nos alejamos del autor de la vida. Así de sencillo. No hay que interpretar, no hay que ser un experto, porque eso dice las Sagradas Escrituras. El mundo cristiano en los actuales momentos se ha hecho eco de lo que dice Satanás. Y ahí encontramos que hay mucha doctrina aquí. Si nosotros leemos Génesis capítulo 3 y versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dice: morirás. Satanás dice: no moriréis. Afortunadamente, la forma de actuar que tiene Satanás es exactamente la misma desde la creación, desde que engañó. No hay ninguna novedad. Por eso es que Jesús nos manda que escudriñemos las Escrituras, porque allí está la vida eterna. Y en Apocalipsis se puede ver la bendición más grande, que es el terminar todo con la victoria de los santos, con la victoria de Dios. Por eso es que dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Quiero que leamos este texto. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el Génesis vemos el origen de la muerte, consecuencia de la desobediencia y de que el hombre se aleja de Dios, fuente de vida. Pero en Apocalipsis vemos que la muerte ya es sometida por Jesús, ya es victorioso. En Génesis encontramos la primera profecía de que Cristo vendría a dar su vida. En Apocalipsis encontramos ya la victoria, ya dio su vida, ya ascendió, ya ha vencido a la muerte. Esas son las buenas noticias. Sí, sí estamos notando cómo la Biblia se va interpretando a sí misma, cómo esa primera vez nos da un amplio panorama, y no quiere decir que con esto vamos a conformarnos con esa primera vez, que menciona un pasaje, un texto, una palabra, un tema en específico, sino que se va desarrollando, así como nosotros primero empezamos a hablar y a decir pocas palabras, las decimos que no se nos entiende y poco a poco vamos perfeccionando. Así es la Sagrada Escritura, así es la enseñanza de Dios. Dios dice: el día que de él comas, morirás. Satanás dice: no moriréis. En los actuales momentos todavía el mundo cristiano sigue creyendo esta mentira. Y la misma Biblia se encarga de ratificar. En Génesis capítulo 3 y versículo 19, volvamos a Génesis. Es importante que leamos este texto, porque miren lo que dice Génesis capítulo 3 y versículo 19. Palabras de Dios, no es de un ángel, no, los dijo Dios directo, el autor de la vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con esto ratifica Dios de que el hombre es polvo. Aquí no le dice: mira, como tú eres polvo, el polvo va a la tierra y tu alma va a salir de ti y va a estar en un lugar hasta ver qué hago contigo. No, no existe eso. Y ese es un principio que está en la Biblia.
Y lo ratifica el texto que leímos de Apocalipsis. El único que tiene las llaves de la muerte es Dios, porque es el único que es inmortal. Por eso, para poder morir en nuestro lugar, tuvo que hacerse hombre, porque Dios no muere. Por eso venció a la muerte. El hombre no puede vencer la muerte. Y cuando Dios ordena que pongan unos querubines allí para guardar el camino hacia el árbol de la vida, no sea que coman y vivan eternamente, está diciendo que la única forma para poder vivir eternamente, para poder ser inmortal, es que vuelvan a comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida se cita en Génesis, pero también está en Apocalipsis. Dice que será para sanidad de las naciones. Es lo único que puede hacernos inmortal. Cuando Cristo venga y nos transforme y nos, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicense, para que esto mortal se vista de inmortalidad. Principios básicos. ¿Cómo podemos interpretar las Sagradas Escrituras? Y eso decíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan del ejemplo del elefante que pusimos, verdad? ¿Cómo podemos interpretar el Apocalipsis si desechamos el Antiguo Testamento? 2/3 partes del Apocalipsis está en el Antiguo Testamento. Es imposible poder entenderlo. Por eso puedo decir con gran responsabilidad que agradecemos a Dios por ser un pueblo privilegiado, por la luz que nos ha sido dada. Y que eso es una gran responsabilidad porque tenemos que saber administrar esa luz que Dios nos ha dado. Y viene la siguiente y última parte, que es la serpiente. En Génesis ya habíamos visto, capítulo 3, desde el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Y aquí aparentemente vemos que es la serpiente. Sin embargo, en Apocalipsis nos revela quién es la serpiente. El autor de la muerte, Satanás, ahora revelado como la serpiente. Eso es lo bueno de los libros de Daniel y los libros de Apocalipsis. Y yo quiero poner otro ejemplo. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, está la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Hay diferentes, como habíamos visto, diferentes estilos o diferentes métodos de interpretación. Los preteristas, que habíamos citado la semana anterior, creen que las 2300 tardes y mañanas son solamente 1150, porque dice tardes y mañana, pero no caen en cuenta que dice 2300 tardes y mañana, y si son 2300 tardes y mañana, quiere decir que es 2300 tardes más y 2300 mañanas, que juntos hacen un día. ¿Cómo podemos entender? Si bien es cierto que nosotros siempre hemos citado en números, ¿verdad? Para tomar como día por año, pero la Biblia ya en Génesis decía eso. Voy a tomar como ejemplo el versículo 4 del capítulo 1 de Génesis. Dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. La forma de llamar al día bíblicamente es decir tardes y mañana. Entonces, cuando está diciendo 2300 tardes y mañana, está diciendo 2300 días. Pero esta interpretación preterista hace creer de que son solamente 1150 días, o sea, la mitad de 2300. Esos son uno de los extremos en las interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Esos son los extremos que a veces caen en lo absurdo. La Biblia es demasiado clara. Y si seguimos leyendo Génesis capítulo 1, por ejemplo, el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana este día. Y fue la tarde y la mañana. La Biblia es demasiado clara. Y el Génesis está cargado de enseñanzas para nosotros poder entender el resto de las Escrituras. Porque las Escrituras es como un tejido. A eso se refería Jesús cuando dijo, escudriñen las Escrituras. ¿Quién es la serpiente? Busquemos en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El error del mundo cristiano, y no solamente del mundo cristiano, del mundo en general,
es que cuando dice que Satanás es un engañador, se nos ha enseñado a través de películas, a través de historias y de tantas cosas, inclusive doctrinas antibíblicas, de que el diablo es un ser con un trinche, ¿verdad? Con cuernos y con rabo, y que en algún momento se nos puede aparecer y nos va a engañar. Pues esa no es la forma de actuar de Satanás. Actuó disfrazado, en el Edén actuó disfrazado de la serpiente. A Jesús fue disfrazado también como un ángel de luz y siempre va a actuar disfrazado. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, siempre ha utilizado a las personas, siempre. Inclusive al mismo Pedro, que en un momento determinado le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te le reveló nadie sino mi Padre. Después de un momento estaba siendo instrumento de Satanás. Y eso es lo difícil de entender del mundo cristiano, que el mundo cristiano puede convertirse en instrumento del enemigo. Y como dijimos hace un momento, afortunadamente la misma forma de actuar que tiene Satanás en los actuales momentos, la tiene desde el Edén, la tiene desde el cielo. Y en trimestre pasado hemos visto acerca de la mentira, el engaño, porque es la cola y todas esas cosas. Qué hermosos que son los estudios de estas lecciones de estos trimestres. En realidad son muy profundas. Es un privilegio y es yo siento mucha gratitud hacia la organización que está llevando con lecciones profundas la teología hacia nuestros hogares. Pero esto también es una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que compartir estas verdades y nosotros tenemos que vivirlas primeramente para poderlas compartir. Pero en el día de ajuste de cuentas no tendremos excusas, porque no podemos decirle a Dios: yo no sabía. Es una gran responsabilidad. No podemos decirle: yo no sabía, porque Dios dirá: ¿y te acuerdas del estudio de la lección de la escuela sabática, donde te enseñaba las pautas para que por ti mismo pudieras estudiar las profecías y las escrituras? Génesis es el comienzo, Apocalipsis la revelación y el final. Si bien es cierto que el plan de Dios original, por el cual hizo el mundo, hizo al hombre, y que está explicado en el Génesis, Satanás lo echó temporalmente por tierra, se adueñó del mundo, lo rediseñó, le puso un diseño que es el que actualmente tenemos y que no es el diseño original que Dios quiso, y que muchas veces nos estamos acostumbrando a este diseño. Y Jesús nos dijo: no te acostumbres a este mundo. También tenemos el Apocalipsis, la revelación de la iglesia triunfante, de que todo volverá a retomar el plan original de Dios, de que el hombre viva por los siglos de los siglos. Y ese es mi deseo, y esa es mi oración para ti, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. La próxima semana estudiaremos los simbolismos que hay acerca del matrimonio. Así que cada vez, como podemos ver, las lecciones están imperdibles. Recuerda, suscríbete al canal, comparte la lección, pon me gusta. Si dejas tu comentario, pon también el lugar desde donde nos estás viendo, desde qué país, para poder enviar un saludo. Y las inquietudes también son bienvenidas y recibidas. Y veremos la forma de responderlas, ya sea dentro de la misma lección o quizás dependiendo de la complejidad de la inquietud, quizás hagamos un tema aparte para responder tu pregunta. Que el Señor te bendiga.